justamente para conocer, ¿no?, la decisión del gobierno de designar como presidente del Consejo de Ministros a Gustavo Adriancén Olaya, ¿no?, que juramentó exactamente a las 10 de esta mañana. Ya estamos en contacto desde Puno con el señor Edgar Mancha. Él es analista político, docente de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Altiplano. Qué gusto saludarlo, señor Mancha Pineda. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Buenas tardes. Muy buenas tardes, don José. Un gusto estar siempre al frente de RCR y a vuestra disposición. Coméntenos, ¿no?, ¿cómo analiza esta designación, ¿no?, de Gustavo Adriancén tras la renuncia en medio de un escándalo de Alberto Otárola, ¿no? Bueno, yo creo que era de esperarse este cambio. Ya era insostenible, pues, que el señor Otárola siga al frente del premierato, y además porque ya era muy evidente los audios, todo ese escándalo que generó, pues, justamente él y la señorita Pinedo. En ese aspecto, creo que al final es la señora Boluarte la que se ha visto obligada ante todo el país a tener que hacer a un lado a este caballero y poner a otro personaje que quizás, viendo sus antecedentes académicos, sus antecedentes políticos, creo que genera expectativa, ¿no? Como es el señor Gustavo Adriancén, que dicho sea de paso, tiene un currículo académico envidiable. Es abogado, estudió en Suiza, en Ginebra, Alemania. Entonces, toda esa gama, todo ese perfil que hasta el momento está presentando, esperemos que sea a favor de los problemas que en este momento acarrean al país y son de urgente atención: el tema de la reactivación económica, el tema de la inseguridad, el tema también del climatológico que en el Perú en este momento está flagelando no solo al norte del país, sino también a la zona sur, sobre todo aquí a mi región de Puno, que más bien creemos que el Senami no la atinó en esta oportunidad, no acertó en sus predicciones que hizo, que se decía que en la zona sur más bien iba a presentarse la sequía. Este fenómeno no está siendo así. Hay zonas que están siendo inundadas aquí en la región de Puno. Ese tipo de atenciones tiene que poner, pues, especial énfasis el doctor Adriancén. Ahora, desde esta perspectiva, señor Mancha, ¿usted cree que el gobierno sí va a dar, si no un viraje, va a modificar en algunos aspectos la política de gobierno, tanto en materia de seguridad, en el tema de la recuperación económica, la inserción con las regiones, ¿no?, como es el caso de Puno, que tanto se requiere, ¿no? Entonces, ¿usted cree que esto va a ser un cambio más positivo, ¿no?, y que no se va a mantener la misma inercia o el mismo alejamiento que en el caso de las regiones mostraba su antecesor, en este caso Otárola? Sí, por ese lado también creo que de alguna manera sí hay expectativa, puesto que el señor Otárola a pulso se había ganado el repudio, sobre todo de la región de Puno, que obviamente ha renunciado, pero los temas, los casos que están siendo investigados por las 49 muertes en todo el Perú y más de 19 aquí en la región de Puno, eso va a tener que seguir respondiendo ante la justicia. Y porque también el señor Otárola en ciertos momentos fue demasiado, ¿qué le digo?, hasta de una forma discriminatoria con la región de Puno, con la región sur del país, calificándolos o catalogándolos de tal o cual, violentistas, extremistas, etcétera. Entonces, esperemos que este señor Gustavo Adriancén más bien sea más dialogante, más de acercarse, más de tocar las puertas a nivel de las regiones. Entonces creo que es una oportunidad para que la señora Boluarte pueda empezar a recoger, sobre todo in situ, las necesidades que agobian a nuestro país, porque creo que ya el tema de la crisis institucional en nuestro país se refleja justamente en la falta de liderazgo y sobre todo en la toma de decisiones que tiene que hacer esta señora, porque hasta ahora habíamos, nos había presentado a una presidenta que no sabe tomar decisiones. Todos habíamos indicado o se decía en los rumores políticos, ¿no?,
de que al final más bien era el señor Otárola quien estaba gobernando el país. Ahora esperemos que de la mano de este nuevo premier más bien se pueda encaminar hacia las regiones y sobre todo pues en la vista de resolver los problemas álgidos del país. Permítame un instante, señor Mancha, vamos a trasladarnos hasta el Congreso de la República y siga usted en la comunicación con nosotros porque en estos momentos se está votando justamente por el retorno, si se aprueba o no el retorno a la bicameralidad. Y este es un tema de sumo interés y luego me gustaría justamente retomar esta comunicación para pedirle una apreciación. En estos momentos están votando en el Parlamento de la República. Nos trasladamos gracias a la señal de Televisión Nacional del Perú y Congreso Televisión. Que ahora ya ha sido disuelta, ¿no? Y que en aquella oportunidad, por ejemplo, de esa bancada de 5 miembros, 4 votaron a favor. Vamos a ver el resultado en unos minutos más. Me voy cerrando la pantalla. Como decíamos, de acuerdo a esta estructura del Estado, que se restablecería de acuerdo a la votación, el Senado estaría conformado por un mínimo de 60 congresistas elegidos por un periodo de 5 años. La Cámara de Diputados contaría con un número mínimo de 130 diputados, también elegidos por un periodo de 5 años. Para ser elegido senador se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 45 años al momento de la postulación o haber sido congresista o diputado y gozar del derecho del sufragio. También señalan que para ser elegido diputado se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años al momento de la postulación y gozar del derecho del sufragio. Los candidatos a la presidencia o vicepresidencia de la República pueden ser simultáneamente candidatos a senador o diputado. Bien, en estos momentos acaba de culminar la votación. O sea, se votó en favor del retorno a la bicameralidad con 87 votos a favor, ¿no? El Pleno acaba de aprobar el retorno a la bicameralidad. Eso ocurre en estos momentos en el Parlamento Nacional, ¿no? Y nosotros estamos transmitiendo en vivo gracias a la señal de Televisión Nacional del Perú, con 87 votos a favor, ¿no? Entonces retorna la Cámara Reflexiva, ¿no? El Senado de la República, ¿no? Con 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? Que era una propuesta planteada por distintas bancadas políticas, ¿no? Entonces, este es un dictamen, ¿no? Que se ha debatido en distintas comisiones y que hoy llegó al Pleno, ¿no? Y donde se propone esta reforma constitucional que restablece la Cámara de Senadores en el Parlamento Nacional, ¿no? Se recuerda el debate en primera votación de la mencionada reforma constitucional se efectuó durante la anterior legislatura, el 16 de noviembre del 2023, en aquel momento fue aprobada con 93 votos a favor y en esta oportunidad ha merecido 87 votos a favor. Vamos a pedirle justamente la opinión al señor Edgar Mancha, ¿no? Él la está siguiendo muy de cerca. Se vuelve la bicameralidad en el Parlamento. Me gustaría conocer su opinión, señor Mancha, por favor. Como se dice, a pedir de boca. ¿Por qué? Justamente se necesitaba 87 votos para que en una segunda legislatura pueda ya ratificarse. En todo caso, ya está oleado y sacramentado, se va a tener que modificar casi 51 artículos de la Constitución, indicando en esos artículos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Bueno, esta gente, disculpe el término, que gozan del repudio del pueblo, más bien lo han hecho pensando en ellos. Pero al final, yo les digo, pueblo peruano, es usted, amable elector, el que va a decidir si estos impresentables van a continuar en el Congreso, sea como senadores, porque así lo están estableciendo entre los requisitos. Ellos están pensando, están ellos confiados de que usted, elector peruano, los va a volver a elegir. Pero desde el punto de vista académico,
sí es favorable dos cámaras, una cámara de senadores y una cámara de diputados. El asunto era de que decíamos que leyes que provengan de este Congreso totalmente repudiado por el pueblo no tenía cabida. Sin embargo, porque ellos lo hacían y lo están haciendo, confiados en que el pueblo los va a volver a reelegir. Tremenda, seguramente van a tener eso en el mes de abril del 2026, la bofetada que va a recibir del pueblo peruano. Pero académicamente, reitero, don José, sí es dable una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores para evitar constantemente esta, digamos, esta controversia entre los dos poderes que se había generado desde años atrás, razón por la cual la cantidad de presidentes de la República, la cantidad de veces que se ha presentado al Congreso o viceversa, o el presidente cuestión de confianza, o el tema de la vacancia. Esperemos que con esto pueda apaciguarse en los próximos años el tema de la institucionalidad, el tema de lo que dice el artículo 43 de la Constitución, división de poderes, autonomía de poderes. Ojalá sea en buena hora, pero que no retornen ninguno de estos impresentables, pueblo peruano, porque ellos están pensando de que usted los va a volver a reelegir. O sea, en el aspecto académico usted saluda la medida, pero no en el procedimiento que usted considera van a mantener muchos parlamentarios, con lo que están buscando es reelegirse a través de un próximo Senado. Exactamente. Esta gente ha preparado el camino, si vale el término, todo para ellos, para que ellos puedan retornar, ya no como congresistas, sino como senadores, o en el peor de los casos como diputados, porque están colocando, para ser senadores, podría ser mayor de 45 años, o haber sido, dice, o haber sido congresista. Entonces, todo está preparado para ellos, pero en democracia, ¿quiénes mandan? Las mayorías. Es este pueblo peruano que ahora tiene que mirar con ojos clínicos para no volverlos a reelegir. Si lo han hecho con la intención de para ellos, reitero nuevamente, don José, el pueblo peruano que les dé su cachetada el día de las elecciones en abril del 2026. Muy bien, y hemos conocido ese punto de vista respecto a la bicameralidad. Vamos al otro tema, la designación de Gustavo Adriancén, y en el caso muy puntual, ¿no? En el caso de Puno, ¿no? Puno no ha tenido una cercanía con el Ejecutivo. Esto va a marcar, ¿cree usted, un cambio en la política del gobierno, fundamentalmente en tener mayor acercamiento con las autoridades en Puno, para lograr lo que tanto Puno anhela, ¿no? La cristalización de obras, pero también, ¿no? Lograr que se destraen un conjunto de proyectos? Exactamente, porque habíamos reiterado que el anterior ministro más bien generaba repudio por parte de la población y porque él también tenía esa actitud frente a mis paisanos puneños, ¿no? Tratándolos de violentistas, que esto, y en su despedida el día de ayer igual dijo, ¿no? Hemos tenido más de 500 protestas violentas, hemos salido adelante, lo cual tampoco es cierto lo que indica este caballero. Entonces, con un personaje de ese tipo, era casi imposible lograr por lo menos un puente de diálogo entre mi región de Puno y el Ejecutivo. Esperemos que el doctor Gustavo Adriancén, de quien reitero, tiene un perfil académico, un perfil político realmente muy de polenda. ¿Qué tal diferencia con los gabinetes que nos presentaba el señor Castillo, ¿no? Sobre todo en su primer ministro, Guido Bellido, la señora Mirta Vázquez, Héctor Valer, Betsy Chávez, Aníbal Torres? ¡Qué gran diferencia! No es que le esté echando flores a la señora Boluarte, que le falta liderazgo y capacidad, hemos dicho, pero por lo menos creemos que este señor Adriancén, con la experiencia que tiene como diplomático peruano, como conocedor de la realidad internacional y también académicamente tiene una trayectoria muy buena, esperemos que eso se concretice y que pueda orientar a esta señora Boluarte en que tenga que acercarse a la región sur del país, pero con obras, con hechos concretos, no solo con anuncios. La región de Puno en este momento exige muchas obras. El tema de la descontaminación de la bahía interior del lago Titicaca, el tema del agua, el tema de los servicios básicos, la educación, la salud. Hay mucho por trabajar con toda la región de Puno y creo que esta debe ser una oportunidad
más allá de las posturas populistas, demagógicas, que algunos de mis paisanos puedan tener, como el señor Lescano, que para él todo está mal, que nada está bien. Esas posturas extremistas creo que ya debemos ir bajando, calmando las aguas, porque sí o sí tenemos que pensar que no volver a equivocarnos para el año 2026. Y las posturas de que queremos adelanto de elecciones, si no, no hay nada. Miren, ya estamos en el 2024. El Jurado Nacional de Elecciones ya tiene un cronograma establecido. Aquí lo que queda es que la población del país tenga que ser consciente en esta oportunidad y no volvamos a elegir realmente a gente que no tiene capacidad, que no está preparada, que tienen posturas recalcitrantes. Entonces, tenemos que ver gente estadista, gente que apueste por el tema de la institucionalidad del país, que eso es lo que en estos últimos años realmente se ha venido de menos, don José. Don Edgar Mancha Pineda, analista político y docente, yo le agradezco la gentileza que he tenido como siempre con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable, don Edgar. Igualmente para usted, muchas gracias y un saludo para todos mis paisanos que están también en la capital de la República en estos días que nos sirva. Saludo para la mujer, a la mujer puneña, a la mujer peruana, este 8 de marzo. Un abrazo a la distancia, don José.